Buenas tardes chicos, hoy vamos a ver el tema 9 que se trata de un proyectil o cómo se mueve este. Vamos a tener el análisis del movimiento de un proyectil, el movimiento parabólico o el tiro oblicuo, alcance horizontal y altura máxima, movimiento curvilíneo, el vector posición R en un instante t, el vector velocidad, aceleración, componentes tangenciales y normales de la aceleración, radio de curvatura, magnitudes lineares y angulares, aceleración tangencial y aceleración normal. El movimiento de un proyectil es un ejemplo clásico del movimiento de dos dimensiones con aceleración constante. Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza y continúa el movimiento por inercia propia. Es un objeto sobre el cual la única fuerza que actúa es la aceleración de la gravedad. Ahora analicemos un poco el movimiento de este proyectil. El movimiento del proyectil se estudia fácilmente con la ayuda de la segunda ley de Newton, expresada en formas de componentes. Si f de x y f de y son las componentes según los ejes x e y de una fuerza F ejercida sobre una masa m, las componentes de f de x de la fuerza es igual al producto de la masa por la correspondiente aceleración, y la componente de f de y de la fuerza va a ser igual al producto de la masa por la correspondiente aceleración del eje de y. Entonces, la fuerza de x va a ser igual a la masa por la aceleración de x, y la fuerza de y va a ser igual a la masa por la aceleración de y. Si la fuerza es la resultante de un cierto número de fuerzas aplicadas, f de x y f de y, teniendo el mismo significado que si diríamos la sumatoria de x y la sumatoria de y, por lo que se puede escribir la sumatoria de x va a ser igual a la masa por la aceleración de x y la sumatoria de y a la masa por la aceleración de y. Y si las masas están en equilibrio, la aceleración de x y de y son nulas. Por lo tanto, las sumatorias de x y de y van a ser igual a 0. Entonces, partiendo de que si en la figura tenemos un proyectil que se ha disparado con una velocidad inicial v sub 0, haciendo un ángulo θ con la horizontal, la componente de la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad de 0 de x igual a la velocidad inicial por el coseno de θ, y a la velocidad de 0 de y va a ser igual a la velocidad inicial por seno de θ, que es lo que podemos hallar a través del gráfico. Como el tiro parabólico es la composición de dos movimientos, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme a lo largo del eje de x y un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje de y. Las ecuaciones de movimiento de proyectil bajo la aceleración constante de la gravedad son que la aceleración de x y la aceleración de x va a ser igual a 0 y la aceleración de y va a ser menos la aceleración de la gravedad. La velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial y la velocidad de y va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces la posición x va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo y la posición y va a ser igual a la posición y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio por la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estas fórmulas en la teoría están explicadas de dónde sale cada una, ¿sí? Tendrían que leerlo y ahí van a ir entendiendo. Eliminando el tiempo en las ecuaciones que nos dan las posiciones de x e y, obtenemos la ecuación de la trayectoria que representa una parábola, que es igual y es igual a ax al cuadrado más bx más c, que es la expresión de una parábola que se ha visto en otras fórmulas, ¿no es cierto?
obtenemos la altura máxima cuando la componente vertical de la velocidad VI es 0. El alcance horizontal de X cuando el cuerpo retorna al suelo es I igual a 0. Entonces, las ecuaciones de movimiento de proyectiles van a ser X igual a la velocidad inicial por coseno de θ por t, y igual a la velocidad inicial por seno de θ por t menos la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. El alcance horizontal de cada uno de los proyectiles se obtiene para cuando I es igual a 0. Entonces, X máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2θ sobre g. Y la altura máxima se alcanza para un proyectil si la velocidad de I es igual a 0. Entonces, I máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de θ sobre 2g. Como dije, las demostraciones están en la teoría. Su valor máximo se obtiene para el ángulo de θ igual a 90 grados. Movimiento curvilíneo. Supongamos que el movimiento tiene lugar en el plano XY. Situamos un origen, unos ejes y representamos la trayectoria del móvil, es decir, el conjunto de puntos por los cuales pasa el móvil. Las magnitudes que describen un movimiento curvilíneo son el vector posición r en el instante t y el vector aceleración. El vector de r en el instante t lo vamos a determinar a continuación. Como la posición del móvil cambia en el tiempo, en el instante t, el móvil se encuentra en el punto P, o en otras palabras, su vector posición es r y en el instante t' se encuentra en el punto P'. Su posición viene dada por el vector r. Diremos que el móvil se ha desplazado r' menos r, y en el intervalo de tiempo t' menos t. Dicho vector tiene la dirección de la secante que une los puntos P y P', que lo vemos en el gráfico. Los puntos P y P' están marcados, serían los puntos que unen los vectores R y R', que están en rojo. El vector aceleración. En el instante t, el móvil se encuentra en el punto P y tiene una velocidad v, cuya dirección es tangente a la trayectoria en dicho punto. En el instante t', el móvil se encuentra en el punto P' y tiene una velocidad v'. Ahí lo podemos observar en el gráfico, donde se ven de vuelta los vectores y los puntos. Y el móvil ha cambiado su velocidad tanto en módulo como en dirección y en cantidad dada por el vector diferencial, que es la velocidad prima menos la velocidad. Sería la velocidad, ponerle 2, y la velocidad inicial. Siempre sería la velocidad final menos la velocidad inicial. Se define la aceleración media como el cociente entre el vector del cambio de la velocidad y el intervalo de tiempo en el que tiene lugar dicho cambio. Entonces la aceleración va a ser igual, como dije, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial, que en este caso lo ponemos a la velocidad final como la velocidad prima. Y la aceleración en el instante va a ser igual al límite del tiempo, cuando el tiempo tiende a 0, de la variación de velocidad respecto al tiempo. Resumiendo, las ecuaciones de movimiento curvilíneo en un plano XY van a ser las primeras, que serían un punto, X es igual a X del tiempo y Y es igual a Y del tiempo, respecto al tiempo. La velocidad de X va a ser igual a la derivada de X respecto al tiempo, y la velocidad de Y, la derivada de Y respecto al tiempo. Y la aceleración
dx va a ser igual a la derivada de la velocidad de x respecto del tiempo, y la aceleración de y va a ser igual a la derivada de la velocidad de y respecto del tiempo. Estas son las fórmulas finales que ocuparemos en el práctico, ¿sí? La primera fila corresponde a las ecuaciones de un movimiento rectilíneo a lo largo del eje X, y la segunda fila corresponde a las ecuaciones de un movimiento rectilíneo a lo largo del eje Y. Componentes tangenciales y normales de la aceleración. Las componentes rectangulares de la aceleración no tienen significado físico, pero sí lo tienen las componentes de la aceleración en un nuevo sistema de referencia formado por la tangente a la trayectoria y la normal a la misma. Hallar las componentes tangenciales y normales de la aceleración en un determinado instante es un simple problema de geometría, como se muestra en la figura. Acá vemos la tangente y la normal a la aceleración en el punto, ¿no es cierto? El vector aceleración es el que tiene la flechita. Y tenemos el ángulo θ. Procedimiento. Se dibujan los ejes horizontales X y la vertical Y. Se calculan las componentes rectangulares de la velocidad y de la aceleración en dicho instante. Se representan los vectores velocidad y aceleración en ese punto de referencia. Se dibujan los nuevos ejes. La dirección tangencial es la misma que la dirección de la velocidad y la dirección normal es perpendicular a la dirección de la tangente. Con la regla y el cartabón se proyecta el vector aceleración sobre la dirección de la tangente y sobre la dirección de la normal. Se determina el ángulo θ entre los vectores velocidad y aceleración y se calcula el valor numérico de dicha componente, donde nos va a quedar que la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración por el coseno de θ y la aceleración normal es igual a la aceleración por el seno de θ. Radio de curvatura. En la figura se muestra el radio de curvatura y el centro de curvatura en una trayectoria cualquiera en el instante t. Se dibuja la dirección del vector velocidad en el instante t, la dirección del vector velocidad de b más delta b en el instante t más delta t. Se trazan rectas perpendiculares a ambas direcciones que se encuentran en el punto C, denominando centro de curvatura. La distancia entre la posición del móvil en el instante t y el centro de curvatura C es el radio de curvatura P, que es lo que se aprecia en la figura. Vemos las dos gráficas donde ahí tenemos la velocidad más la derivada de la velocidad y el tiempo de la derivada del tiempo. Las flechas celestes, los vectores celestes van a ser los de velocidad y velocidad más la derivada de la velocidad. Y en el gráfico a la derecha es el que se representa a medida de lo que fui diciendo. Ahí queda la representación de la aceleración tangencial y la aceleración normal. En el intervalo de tiempo comprendido entre t y t más delta t, la dirección del vector velocidad cambia en un ángulo delta θ, que es el ángulo entre la tangente o entre las normales. El móvil se desplaza en este intervalo de tiempo en el arco seno del diferencial de S igual a ρ por delta θ, tal como se aprecia en la figura. Y ahí vemos cómo se desplaza y el ángulo. Según las demostraciones algebraicas, las componentes tangenciales y normales de la aceleración nos va a quedar que van a ser igual a la aceleración tangencial, igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y la aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. Magnitudes lineales y angulares. De la definición de radianes, que es la unidad natural de medida de los ángulos,
obtenemos la relación entre el arco y el radio. Como vemos en la figura, el ángulo se obtiene dividiendo la longitud del arco entre sus radios. Entonces nos queda que el ángulo θ es igual a la longitud del arco S sobre el radio, que va a ser igual a la otra longitud del arco sobre el radio. Dividiendo la longitud del arco igual al radio por θ respecto del tiempo, obtenemos la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, donde nos queda que la velocidad va a ser igual al radio por la velocidad angular. En este caso la velocidad angular se representa con W. La dirección de la velocidad es tangente a la trayectoria circular, es decir, perpendicular a la dirección radial. Y la aceleración tangencial, derivando esta última relación con respecto al tiempo, obtenemos la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. La aceleración tangencial AT va a ser igual al radio por alfa. Un móvil tiene aceleración tangencial siempre que el módulo de su velocidad cambie con el tiempo. Y la aceleración normal, el cálculo de la componente normal de la aceleración es algo más complicado. Esta aceleración normal es la relación con el cambio de dirección de la velocidad con el tiempo. En un móvil circular uniforme no existe aceleración tangencial, ya que el módulo de la velocidad no cambia con el tiempo, solamente cambia su dirección y por lo tanto tiene aceleración normal. Supongamos que el móvil que describe un movimiento circular uniforme sea este, que ahí vemos las velocidades tangenciales y los puntos T y T', los radios. Entonces tenemos que en el instante T la velocidad del móvil es v, cuyo módulo es v y cuya dirección es tangente a la circunferencia. En el instante T', la velocidad del móvil es v' y tiene el mismo módulo que v, pero su dirección cambia. Calculamos el cambio de velocidad que experimenta el móvil entre el instante T y T', como se vio en la figura. Entonces el vector delta v tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia. Resumiendo, la aceleración normal tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia que describe el móvil. Su módulo viene dado por la siguiente expresión. La aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, que era lo que vimos, que sería igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Muchas gracias y esto es todo por hoy. Espero sus consultas, como siempre les digo, y tienen que ir desarrollando las fórmulas para entender de dónde salen y cómo se van reemplazando, así llegan a las expresiones finales, que es lo que yo les estoy mostrando hoy. Los espero en la próxima clase.